Muy bien, bueno, déjame decirte que ¿cuántos conocen cuál es el tema del día de hoy? Existo para crecer. Muy bien, ¿cuántos saben qué es esto? Pero así la forma que tiene este juguete, que es un teléfono. ¿A cuántos les gustaría? Se me hace que a Tata le gustaría cambiar su iPhone 11. Está estrenando por este teléfono. Te lo cambio, Tata, ¿cómo ves? No, ¿por qué no? Bueno, estos elementos, estos juguetes, ¿son de qué? De bebés, ¿verdad? Y este es otro bebé. Y bueno, pues estos son elementos, son juguetes que representan una etapa por la que todos pasamos y que muchas veces nosotros nos queremos quedar en esa etapa. ¿Cuántos les gustaría volver a ser bebés? A todos, ¿verdad? Para que nos den de comer en la boca, nos den nuestro biberón, nos den nuestros cariñitos, gugu, tata y qué más. Ay, ese bebé tan chulo, ¿verdad? Y bueno, déjame decirte que la intención de Dios con el hecho de que tú estés aquí es que quiere llevarte a crecer. No quiere que te quedes en la misma etapa donde estás. ¿Cuántos aquí tienen un año de conocer a Dios? ¿Un año? ¿2 años? ¿3 años? ¿4 años? ¿5? ¿6? ¿7? ¿8? 9, 10, 15, 20, 18. Ok, ya aquí hay unos jóvenes o adolescentes que están en Dios, pero déjenme decirles que Dios quiere que tú y yo crezcamos, que siempre vayamos a otro nivel. ¿Qué pasaría si yo estos elementos los usara para un joven, porque es joven de 35 años, y le dijera: mira, aquí está tu celular para que me llames cuando necesites que te cambie tu pañal y quieras jugar un rato con tu bebé? ¿Cómo se vería eso? ¿Cuántos el día de hoy su mamá ya les marcó para darles su biberón? ¿A quienes el día de hoy su mamá les marcó diciéndoles: oye, ya es la hora de que te toca tu biberón? Y luego, antes de que me digas si ya te tocó tu biberón, dime si no te has hecho popó para irte a cambiar el pañal. No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros ya estamos en otra etapa y a lo mejor ni nos dimos cuenta cuando pasamos esa etapa, porque fuimos creciendo, nuestra mente fue madurando y fuimos yendo a otro nivel. Y así es con Dios. Dios nos llama a ir a otro nivel. Cada etapa que nosotros vivimos es muy bonita. Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero siempre tenemos que crecer. Siempre tenemos que crecer. El tema se llama Existo para crecer, ¿sí? Y el día de hoy yo quiero enseñarte unas imágenes, ¿sí? Que tenemos preparadas por ahí atrás. Si me las pones, por favor. Ay, ¿a quién le gusta ese bebé? Vean esos ojotes que tiene. Ay, un conejito. El moño más grande que su cabeza, ¿verdad? Y esos bebés, sí o no, se ven hermosos. Pero ¿qué pasaría si pusiéramos las mismas cosas en unos adultos? ¿Se verían igual de tiernos? ¿Te atreverías a limpiarle la popó a esos bebesotes? Guácala, ¿verdad? Entonces, todo determina la etapa, la madurez que nosotros tenemos para enfrentar la vida, determina la etapa donde estamos, ¿sí? Y si tú ya tienes mucho tiempo de conocer a Dios, o tienes poquito, o es la primera vez que vienes a este lugar y apenas te estás enterando de que Dios está interesado en tu vida, para todos es la responsabilidad de crecer.
Ya sea que tengas 20 años, ya sea que tengas 5 años o sea la primera vez que vienes a este lugar, tu responsabilidad es crecer. No te puedes estancar en una etapa en tu vida, ¿sí? No puedes seguir batallando con las mismas cosas que batallabas cuando tenías 5 años. Ay, no, es que mis juguetes son míos nada más y no se los presto a nadie. Sí, ya tú de 18 años peleando todavía por tus juguetes ya sería una ñoñería, ¿verdad? Pero sin embargo, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Fíjate por qué te digo esto, porque en el versículo de Juan 15:16 dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los comisioné para que vayan y den mucho fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. ¿Sí? Eso es, Dios nos llamó a dar mucho fruto. ¿Qué pasaría si yo plantara un árbol y luego pasan como unos 5 años u 8 años y el árbol no ha dado ningún fruto? Lo planté para que diera manzanas y nomás han pasado los años y no ha dado ni una sola manzana. ¿Qué pensarías de ese árbol? Pues que algo no está bien, ¿verdad? Algo está afectando su crecimiento. Igual nosotros, muchas veces hay cosas que están afectando nuestro crecimiento, que no estamos yendo a otro nivel para crecer y nos estamos estancando y no estamos viendo lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Entonces permanecemos ahí tan estancados y tan cómodos en esa posición de bebés. Sí, todavía eres un bebé que conoces a Dios, pero todavía te tienen que cambiar los pañales. Imagínate a un chico aquí que ya tiene 20 años de conocer a Dios y luego que todavía le tengan que cambiar el pañal o darle su biberón o ponerlo a jugar de repente porque si no se pone a llorar. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que ir creciendo. Yo no sé si tú identificas en tu vida aquellas cosas que te han hecho ser una persona inmadura en ciertas áreas. A veces es difícil reconocerlo porque es tan fácil que nosotros nos enrolemos en nuestra manera de vivir tan común, que se nos hace tan fácil dejarle de hablar a nuestros papás porque no nos hicieron caso un día o no nos compraron lo que nosotros queríamos, y eso denota que tú y yo no estamos madurando, que estamos como bebés todavía. A lo mejor tú eres una persona que todavía te molesta que la gente te rechace y te sientes: ay no, entonces yo ya no le voy a hablar a nadie porque nadie me quiere hablar a mí, entonces váyanse a la fregada que al cabo pues ni los necesito. Entonces tomamos actitudes inmaduras. ¿Cuántos conocen a alguien así? ¿O cuántos son alguien así? ¿Verdad? ¿Sí? Nosotros tenemos que aprender a madurar. No podemos quedarnos así. No podemos seguir llorando por las mismas cosas durante 10 años. Necesitamos crecer, necesitamos madurar, necesitamos esforzarnos por ser cada día mejores. Cada circunstancia en tu vida te está enseñando a ser una persona mejor, pero tú decides cómo enfrentar esa situación. ¿Qué situación estás enfrentando el día de hoy? A lo mejor en tu casa no hay mucho dinero, estás pasando por una crisis económica en tu casa. ¿Y cómo enfrentas esa situación? Ay, no, pues es que yo tengo que buscar algo que me ayude a olvidar mis problemas en mi casa. ¿Cómo lo estás enfrentando? A lo mejor tienes un problema de que tus papás están teniendo un conflicto en su matrimonio. ¿Y cómo enfrentas ese problema? Pues me voy de la casa. Y eso denota que a lo mejor hay inmadurez en tu vida y que necesitas crecer, necesitas enfrentar y actuar para poder vencer en esa situación.
¿Cuál es la situación que tú estás viviendo actualmente? Siempre nosotros tenemos que tener una expectativa de lo que queremos llegar a ser. Cuando somos niños, vemos a alguien que nos impresiona y queremos ser como esa persona, ¿sí o no? ¿Cuántos aquí tuvieron 5 años y quisieron ser como algún artista, algún cantante, algún deportista? ¿Quiénes aquí quisieron ser como alguien? ¿Quién? A ver, platíquenme como quién querían ser. Como Dora la Exploradora. ¿Como quién? Cristiano quería ser Cristiano, órale. ¿Quién más? ¿Quién más? Como Cristiano Ronaldo. Le citaba una. ¿Tú quién? La de High School Musical. ¿Quién más? A ver, ¿como quién más querían ser? ¿Quién? El Hombre Araña. Thor. Michael Jordan. ¿Quién más? ¿Quién más? Cenicienta, órale. Bueno, todos tenían un ideal porque en esos personajes tenían algo que admirar de ellos. Si querían ser el Hombre Araña, ¿por qué querían ser el Hombre Araña? Porque defendía a todos, enfrentaba sus problemas y siempre salía vencedor de los problemas que tenía él y de los problemas que tenían los demás. Era un héroe, ¿sí? Igual como Michael Jordan. ¿Qué admirábamos de él? ¿Qué admiras de Michael Jordan? El color. Bueno, ahí sí no te puede ayudar mucho. Pero por ahí vas casi llegándole al color. ¿Verdad? Casi le llegas al color. Y bueno, pues por ejemplo Michael Jordan es un super basquetbolista reconocido en varias generaciones. Yo recuerdo que yo todavía lo llegué a ver jugar. Ustedes yo creo que no, porque ya está muy viejito. Pero la verdad es que siempre buscamos a quién admirar. Pero déjame decirte que a medida que tú y yo conocemos a Jesús, podemos admirarlo mucho más a Él. Porque Él ha hecho mucho más cosas para nuestras vidas que podemos admirar. Ahora, nosotros fuimos diseñados para persistir en el crecimiento. Ahora, cuando somos niños, admiramos a alguien y queremos ser como esa persona. Ahora, en nuestra etapa, en la etapa que estamos viviendo ahora, déjame decirte que el conocer a Dios te debe llevar a desear completamente, ardientemente en tu corazón, decidir, esforzarte, persistir en crecer. No quedarte en la misma posición, no quedarte en el mismo nivel. Yo recuerdo haber conocido a una chica de mi célula, que es Kiara. Kiara llegó a mi célula y ¿saben qué? Ella en poco tiempo se puso las pilas y dijo: yo he conocido a un Dios bien chido, bien poderoso. ¿Y saben qué fue lo que hizo? Se metió al equipo de evangelismo. Y eso la ha llevado a madurar. Porque ¿sabes qué? El compartir el mensaje de Jesús es algo que debe despertarte y que te debe llevar a madurar, no a estar estancado en la misma posición para siempre. Entonces, lo que dice en Efesios 4:15 es que Dios quiere que crezcamos en todo hasta ser como Jesús. Un gran reto, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que pueden llegar a ser como Jesús? Si te pones a calcular, dices, pues, para empezar, yo soy bien enojón y Jesús no era. Amén, ¿verdad? Jesús no era enojón, o a lo mejor sí se llegaba a enojar, pero por cosas justas o no sé. ¿Por qué más
quisiéramos nosotros parecer a Jesús? ¿Qué te gustaría imitar de Jesús? Caminar sobre el agua. Él caminaba en los milagros, ¿verdad? A él no le importaba y caminaba sobre el agua y no le importaba lo que tuviera que pasar. Pero bueno, nosotros tenemos que crecer al nivel de Jesús. A lo mejor tú eres una persona que necesitas madurar en tu área espiritual, porque a lo mejor ya tienes aquí 10 años de conocer a Dios, 8 años, 6 años, no sé, 1 año, pero todavía batallas diciendo groserías. O a lo mejor todavía batallas diciendo mentiras, cuando es algo que debiste ya haber enfrentado y madurado, ¿sí? O todavía batallas con pecados de hace mucho. Pero déjame decirte que en cuanto tú tomas la decisión de ser como Jesús y de crecer a la estatura de Jesús, entonces tu vida va a tener un rumbo muy definido. Entonces, ¿cuántos aquí quieren crecer? ¿Cuántos aquí saben que les falta muchísimo para parecerse a Jesús? Todos aquí. Pues déjame darte 3 tips importantes para que tú puedas ser como Jesús y dejes de estar en el estanque. ¿Alguna vez alguien aquí ha estado en un estanque de agua? ¿Cómo huele el agua estancada? Huele a pedo, así huele el agua estancada, ¿sí o no? Así huele el agua estancada, ¿sí o no? Así a pedo, así de feo como se escucha la palabra pedo. Y luego vas pasando por ahí y hueles y lo primero que haces es taparte la nariz porque huele horrible. Como cuántos han pasado por ahí por Soriana, por la parte donde está Soriana y los tacos Zulio y por ese lado, ¡ay! Apesta, pero sabroso. Sabroso que apesta. Igual de la misma manera apestan nuestras vidas cuando tú y yo no queremos madurar. Cuando tú y yo queremos mantenernos en el mismo nivel, de que nos den de comer y, ay, pues digo groserías que al cabo mañana me arrepiento y no pasa nada, y en tu mundo maravilloso de Disney vives, ¿verdad? Pero la verdad es que tú y yo debemos anhelar crecer. Tú y yo no nos podemos quedar en el mismo nivel que hemos crecido hasta hoy. No nos podemos quedar como bebés. Necesitamos insistir más en aquellas áreas que necesitamos crecer para entonces aumentar nuestra madurez. ¿Sale? Entonces te voy a dar el primer tip que tú debes tomar en cuenta para crecer, ¿sí? Y el número 1 es: tu destino es parecerte a Jesús. Yo creo que toda una vida no sería suficiente para que nosotros fuéramos como Jesús. Pero tenemos un ejemplo muy claro de cómo debemos vivir. Porque la forma en que Jesús vivió aquí en la tierra es como nosotros nos debemos dirigir. Por eso es que Jesús se convirtió en hombre. Por eso Jesús, siendo Dios, vino al mundo como hombre para darnos el ejemplo de cómo debemos vivir. Y la forma en que Jesús vivió fue una manera extraordinaria de vivir. Yo no sé tú, pero yo me imagino a Jesús caminando siempre con una sonrisa en la cara. Yo me imagino a Jesús siempre que estaba con sus amigos, compartiendo, riendo con ellos, disfrutando de su amistad, haciendo milagros. ¿No se acuerdan de esa historia que viene en la Biblia de cuando Jesús estaba con 5,000 gentes? Y luego de repente dijo, pues nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Pues ¿qué podemos hacer con esto? Pues ni siquiera para un ceviche nos alcanza, ¿verdad? Y dijo, ustedes repártanlos, porque Jesús tenía buen sentido del humor. Repártanlos. Y
se puso a multiplicar todos esos panes y esos peces y entonces hizo un milagro. Imagínate vivir con Jesús. ¿Cómo sería nuestra experiencia de vivir con Jesús cada día? Entonces, fíjense, a lo mejor si nosotros viviéramos tan de cerca con Jesús, entonces le aprenderíamos un montón de cosas. Porque ¿cuántos saben aquí que cuando pasamos demasiado tiempo con alguien, se nos pegan ciertas cosas de esa persona? ¿Sí o no? Si normalmente estamos conviviendo con personas que dicen muchas groserías, al rato sin querer se nos sale una grosería. Pero cuando de repente nos juntamos con personas que normalmente están siempre platicando con Dios, están platicando de las experiencias que tienen con Jesús, entonces eso se nos empieza a pegar, se nos empieza a contagiar su hambre por conocer más de Dios. ¿Sí? Y cuando tú y yo estamos de cerca con Jesús, entonces toda su naturaleza se nos contagia. Porque no se acuerdan de cuando Pedro negó a Jesús, que la gente alrededor de él le decía: oye, tú te pareces a los que andaban con Jesús, porque en tu forma de hablar y en tu forma de caminar te pareces a Jesús. Se me hace que tú eras de los que andaba con Jesús. Y él dijo: no, ¿cómo creen? Yo no andaba con Jesús. ¿Quién es ese? Yo ni lo conozco, ¿verdad? Era como norteño. Decía: yo ni lo conozco. Era de allá como de Durango. ¿Sí? Y decía: no, yo ni lo conozco. Ahora, todo lo que él era, todo lo que Pedro era, lo delataba porque había pasado demasiado tiempo con Jesús. Ahora, tu actitud, tu manera de ser, tu manera de pensar, ¿delata que has pasado tiempo con Jesús o no? Es importante eso, porque si tú quieres ser una persona que te quieres parecer a Jesús, entonces necesitas pasar más tiempo con Él. Entonces toda su naturaleza se te va a transmitir a ti. Ahora, cuando tú y yo queremos parecernos a Jesús, tenemos que dejar de lado algunos hábitos, desarrollar hábitos nuevos. También va a requerir de que cambies tu manera de pensar, que dejes de hacer cosas que antes hacías, que dejes de pensar como antes pensabas, que dejes de pensar en la gente como antes lo hacías. ¿Sí? Requiere de mucho esfuerzo. Es más, no requiere de un poco de esfuerzo, requiere de tu vida entera de que tú seas como Jesús. Pero el chiste es iniciar. El chiste es iniciar. ¿Qué tanto te pareces tú a Jesús? ¿Las actitudes que tú has tomado se parecen a Jesús? Tú dices: no, sí se parecen a Jesús. Pero a lo mejor si lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta de que no te pareces a Jesús. Ahora, ser como Jesús te va a requerir todititititita tu vida. Toda tu vida va a requerir que tú te parezcas a Jesús. Y necesitas dejar el estanque en el que has permanecido para poder avanzar y crecer. Ahora, es algo en lo que tú tienes que meditar. Si tú quieres crecer a la altura de Jesús, necesitas meditar y saber si le vas a entrar o no. Fíjense lo que dice en Lucas 14:28. No les pasé allá los versículos, pero se los voy a leer. Dice: si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Hacer cimientos? ¿Cómo dijiste? Calcular el costo. Se lo soplaron. Dice: ¿acaso se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? El caminar con Jesús es un camino
que requiere de que tú te sientes y medites si lo vas a seguir o no. Porque si no lo vas a seguir bien, con los pies sobre la tierra y con un compromiso verdadero, entonces no lo sigas. Pero si lo vas a seguir con todo tu corazón, aunque de pronto se te resbalen algunas palabrillas por ahí, o de repente se te salga una mentirilla por ahí, no importa, pero tú decides seguir a Jesús. No quiere decir que seas perfecto, pero por lo menos que en tu corazón esté permanecer en Jesús. ¿Sale? El hecho es de que el camino con Dios, el camino con Jesús es algo que te tienes que sentar y calcular. A ver, ¿qué es lo que necesito para seguir a Jesús? A ver, me voy a enfrentar a esta situación, me voy a ir en la escuela con mis amigos que dicen un montón de palabrotas que casi le salen culebras por la boca, pero ¿qué voy a hacer yo? O sea, decidí seguir a Jesús y luego decidí seguir a Jesús, pero cuando voy a la escuela y luego empiezan esas conversaciones entre los amigos acerca de una página porno nueva que abrieron o no, qué sé yo, ahí ¿cómo le vas a hacer? Como dicen ahí, aquí, ¿cómo hay qué? ¿Qué vas a hacer? Entonces necesitas sentarte y calcular. Tú puedes venir el día de hoy y decir, ay, no, pues la verdad es que no me siento apto para seguir a Jesús, entonces mejor no lo sigo. Porque estás pensando en tus propias fuerzas de cómo lo vas a hacer. Pero sin embargo, Dios te ha llamado a hacer las cosas, a crecer, no estando tú solo, sino que Dios estará contigo. El Espíritu Santo te va a decir qué es lo que debes hacer para poder crecer. Ahora, necesitas entender que el crecimiento espiritual requiere un esfuerzo de tú con el Espíritu Santo. Si no vas con el Espíritu Santo, tarde o temprano te vas a ver ya alejado de Dios. ¿Cuántos amigos no has visto o has visto pasar por aquí y de pronto ya no los ves? ¿Quién sabe qué pasó? A lo mejor estaban peleando con sus propias fuerzas. A lo mejor estaban pensando que lo podían lograr, sí, yendo a los antros, pero firmes, ¿verdad? No, yo nada más los veo bailar. No, yo nada más los veo fumar y tomar, pero yo aquí me mantengo firme. No dejo de ir, que al cabo Dios está conmigo, me meto en la boca del lobo, que al cabo no me va a morder. ¿Sí? Entonces es necesario que tú y yo renovemos nuestra manera de pensar. En Romanos 12:2 dice que necesitamos renovar nuestra manera de pensar. Cuando tú y yo renovamos nuestra mente, entonces es ahí donde sucede el cambio en nuestras vidas. ¿Sale? Ahora, en Proverbios 4:23 dice: tengan cuidado de cómo piensan, la vida es modelada por tus pensamientos. Tu vida es modelada por tus pensamientos. La forma en que tú piensas va a determinar cómo vives y cómo eres. ¿Sí? Tú y yo somos lo que pensamos. Nuestra mente es tan poderosa, pero tan poderosa, que puede hacer cualquier cosa que nosotros le indiquemos que haga. Fíjense, yo hace 7 meses aproximadamente inicié una dieta, inicié un periodo de transformar o de cambiar mis antiguos hábitos alimenticios, y me costó cañoncísimo. Muchos estaban conmigo cuando yo iba a los restaurantes, de hecho todavía voy, y me llevaba mi tupper con ensalada y veía a todos comiendo tacos y
Y me veían comer papaya con yogur, que es ahora mi delicia. Y los veía comer tacos. Y luego una vez fuimos a la casa de Jane y luego hicieron huevo con tortilla y yo así se me hacía agua la boca. Pero ¿sabes qué? Me costó mucho trabajo estar en ese proceso de cambio de mi alimentación, pero a final de cuentas valió la pena. Valió la pena porque ahora ya he bajado un poco más de 20 kilos. Sí, pero ¿sabes por qué? Porque yo creé resistencia. Había una resistencia en mí a no caer, a no ser débil a las tentaciones. Lo que hablábamos la semana pasada, Hernán estuvo hablando acerca de eso. Yo creé una resistencia dentro de mí que cuando estaba en los restaurantes, es más, antes de empezar el cambio de alimentación y todo, yo me puse a calcular. Los chavos de zonas les encanta ir a tragar a los tacos. ¿Y qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Me voy a comer unos tacos y voy a abandonar todo lo que ya había logrado o me voy a mantener? Y decidí llevarme mi ensalada o mi yogur con papaya, que es un manjar, como dicen por ahí un amigo. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? El cambiar tu manera de pensar va a requerir todo de ti. Entonces, número uno, el consejo que yo te doy para persistir en madurar y crecer. Punto número uno, el ejemplo es Jesús. Número dos, cambia tu manera de pensar, es decir, cambia tu piloto automático, cambia completamente tu manera de pensar. Resiste en tu mente, pon pensamientos en tu mente que te ayuden a resistir cuando estás a punto de caer. Yo a veces estuve a punto de caer y comerme una rebanada de pie de queso. Se me hacía agua la boca, pero resistí, porque creé una resistencia, porque yo sabía que iba a llegar ese pie, así me lo iban a poner como bandeja de plata enfrente de mí, pero yo dije, yo voy a resistir. Y es así como tú tienes que resistir. Si se puede resistir en tus fuerzas para dejar un hábito alimenticio que no te beneficiaba, cuanto más si tienes al Espíritu Santo para resistir todas las pruebas y las tentaciones. Tienes todo para poder vencer las tentaciones que se te presentan. Es necesario cambiar tu manera de pensar. Crea una resistencia dentro de ti. Por ejemplo, cuando vamos en un avión, ¿cuántos han viajado en avión? Sí, cuando viajamos en avión, te piden que te pongas unos taponcitos porque se te pueden tapar los oídos, ¿no? Unos, como los, ¿no? Sí, te cobran por llevarlos. Si los quieres. Pero ¿saben por qué se los dan o por qué se los ofrecen? Porque tu cuerpo crea una resistencia a la tensión de la altura que estás manejando allá arriba. Entonces tus oídos pueden llegar a reventarse por la presión que hay allá arriba. Entonces tú tienes que crear alguna resistencia para que tus oídos no exploten. Igual es en nuestras vidas. Nosotros tenemos que crear una resistencia en nosotros porque sabemos que las tentaciones van a venir, que todas las cosas que enfrentamos, que los amigos, que las circunstancias, que los problemas nos van a hacer retroceder. Pero sin embargo, si tú creas una resistencia más fuerte que tus tentaciones, entonces vas a poder persistir, vas a poder resistir hasta el final. ¿Cuáles son las tentaciones que has tenido últimamente? ¿Sí? Todo requiere de que tú y yo creemos una resistencia. Ahora, tienes que saber que tienes que caminar, te lo insisto otra vez, tienes que caminar tomado de la mano del Espíritu Santo para que puedas resistir. El Espíritu Santo te va a enseñar a pensar
a dejar de pensar como el mundo piensa y comenzar a pensar como Dios piensa. Es necesario que nosotros pensemos como Dios piensa. Ahora, tienes que hacer que tus actos sean congruentes con lo que crees. A ver, mediten en eso. Que tus actos sean congruentes con lo que crees. ¿Sí? Porque si no, entonces no crees, ¿verdad? Entonces, lo más importante es que tú y yo nos mantengamos firmes, que no seamos como la chimoltrufia. ¿Cuántos han visto el Cantinflas? No, Cantinflas no, ¿cómo se llama? El Chespirito. Chespirito, ¿quién me dijo Chespirito? ¿Tú eres fan de Chespirito? A veces, ¿verdad? Y bueno, pues la chimoltrufia, su dicho más famoso es que ella, ¿qué? Como dice una cosa. No saben. Ay, me siento vieja. No saben. Ella decía que así como dice una cosa, dice otra. ¿Sí? Y tú no puedes ser como la chimoltrufia. No puedes decir una cosa y actuar de otra manera. No puedes creer en una cosa y actuar de otra manera completamente diferente. ¿Sí? No seas de los que dicen, ay, pues sí, yo creo en Dios. Y cuando estás en un examen de matemáticas dices, no, pues a mí me va a salir como un 5, un 0. Si me va bien, un 0.5. ¿Verdad? Necesitamos ser congruentes con nuestras palabras. Ahora, ya el punto número 3, y para terminar ya ese tiempo, todo es cuestión de una decisión. Todo es cuestión de una decisión. Todo lo que nosotros hacemos gira en torno a las decisiones que tomamos. Tú ahora, al levantarte, tomaste una decisión. Tomaste una decisión de levantarte, aunque te daba mucha flojera, pero tomaste la decisión de levantarte. Tomaste la decisión de ir a desayunar. ¿Qué otra decisión tomaste? Lavarte los dientes, venir a zonas. Tú fuiste el responsable de tomar la decisión de comerte 5 tacos para desayunar nomás. Y luego de colación 2 tortas, ¿verdad? Pero como uno casi no come, pues se hace 2 malteadas, ¿verdad? Y light. De Herbalife, para que no digan. Tú tomaste la decisión de estar aquí en este momento. Tú fuiste el que tomaste esa decisión. Nadie te obligó. Nadie te obligó. Como Hernán dice, haz lo que quieras, que al cabo siempre lo has hecho. Pero es por decisión propia. ¿Sí? Hay un dicho que dice, dime con qué estás comprometido y te diré dónde estarás en 20 años. ¿Dónde quieres estar en 20 años? Profetizando acá, mi Rooney, profetizando a las naciones con el fuego, ¿verdad? ¿Dónde más se ven en 20 años? Alguien que me diga. ¿Casada, con hijos o sin hijos? En Alemania, bueno. ¿Quién más aquí sabe dónde estará en 20 años? ¿En dónde? ¿Sola y qué? ¿Con 100 gatos? ¿Quién más? 100 gatos, yo dije, bueno. En otro país. ¿En dónde? En un refugio para perros. Bueno, todos
tienen más o menos una idea donde van a estar en 20 años. Ahora yo te pregunto, ¿qué decisiones has tomado para llegar allá? ¿Qué decisiones estás tomando ahorita, tus 13 años, 15 años, 20 años, los años que tengas? ¿Qué decisiones estás tomando ahorita para llegar allá? Rooney, ¿qué decisiones estás tomando ahorita para ser un profeta? Buscar a su idónea, bueno. ¿Sí? Fíjense, yo conocí la historia de un pianista, no sé si aquí conozcan, les pregunto si conocen, porque ya me di cuenta que si no conocen a la Chimoltrufia, pues mucho menos a Jesús Adrián Romero. ¿Sí saben quién es? Unos sí, otros no. Bueno, él tiene un pianista súper talentosísimo y resulta de que un día le preguntaron que qué hacía en su infancia a los 6 años y le dijeron tocar piano. ¿Qué es lo que tú hacías a los 6 años? Jugando, trepándote en los árboles, jugando a los encantados o qué sé yo, o viendo el celular, quién sabe. A los 6 años. Pero bueno, este pianista tuvo que pagar precios altos de no salir con sus amigos para estar practicando el piano. Se perdió de a lo mejor de fiestas, de reuniones con sus amigos, de reuniones familiares por estar practicando y practicando y practicando el piano. Igual nosotros, si queremos llegar a ser alguien que siempre hemos sabido que vamos a llegar a ser, necesitamos emprender el viaje desde ahorita para poder llegar a ese destino, tomando las decisiones correctas que te llevarán allá, tomando esas decisiones correctas que te van a llevar a cumplir lo que tú deseas. ¿Sale? Lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso son las decisiones que tomas. Si tú sabes las decisiones que debes de tomar para llegar al destino de parecerte más a Jesús, entonces comienza a decidir ahora. ¿Sabes cómo empieza esa decisión? Dejando que Jesús entre a tu corazón y sea el que reine y gobierne tu vida. ¿Cuántos han tomado aquí esa decisión de que Jesús sea el centro de sus vidas? Hay unas manos que no se levantaron. No sé si no las levantaron porque no quisieron o porque realmente Jesús no es el centro de sus vidas. ¿Sí? Ahora, lo más importante es la decisión más importante de tu vida. Que Jesús sea el centro de tu vida y entregarle tu vida entera. ¿Sí? Ahora, para poder llegar a ser como Jesús necesitas un plan de acción. ¿Qué estás dispuesto a hacer por Jesús? Digo, porque Jesús ya lo hizo todo. Él murió en la cruz. Él pasó los golpes que tú y yo merecíamos. Él ya hizo todo. Todo lo que tú te puedas imaginar que Él pudo hacer, Él ya lo hizo todo, absolutamente todo. Él pagó el precio, Él fue a la cruz. Todo ese precio nosotros merecíamos estar colgados en la cruz. Nosotros éramos los que debíamos pagar ese precio tan alto por nuestros pecados, pero sin embargo Él decidió pagarlos por ti y por mí. Pero ahora, ¿tú qué estás dispuesto a hacer por Él? ¿Qué estás dispuesto a hacer? ¿Cuál es tu plan de acción? ¿Quedarte como un bebé, dejando que todavía te cambien los pañales? ¿Todavía jugando o siendo inmaduro en ciertas áreas? ¿Jugando con juguetes de niños? ¿O vas a decidir crecer? Toda la diferencia está en una decisión.